555 millones de dólares. Fíjense en ese número por un segundo. Esa es la asombrosa valoración actual de mercado de un ingrediente que hace apenas una década era visto con muchísimo escepticismo fuera de Asia. Hoy, la mucina de caracol ya no es una simple tendencia de nicho, se ha convertido en una materia prima cosmética absolutamente fundamental para las marcas globales. Así que, bienvenidos a este informe estratégico. Hoy vamos a desglosar exactamente por qué los equipos de compras y los formuladores B2B están priorizando masivamente este activo para sus proyecciones operativas de 2026 y 2027. Para darles una idea clara de lo que veremos hoy, nuestra agenda cubre 6 puntos clave. 1. El contexto macroeconómico. 2. La química y eficacia del activo. 3. Los desafíos en la cadena de suministro. 4. La innovación biotecnológica. 5. Una estrategia de benchmarking. Y cerraremos con el punto 6, la conclusión y el retorno de inversión. Bueno, entremos de lleno en esto. Sección 1. Contexto macroeconómico, o cómo pasamos de una tendencia asiática a un producto esencial a nivel global. Lo que comenzó como un antiguo remedio documentado nada menos que por Hipócrates para tratar la inflamación, y que luego fue un descubrimiento accidental por criadores en Chile allá por la década de los 80, hoy es un gigante. Fue perfeccionado y catapultado por el fenómeno del K-Beauty hasta alcanzar este mercado global de 555 millones de dólares. Y esta cifra tan astronómica explica perfectamente por qué los líderes de supply chain management a nivel internacional están asegurando sus líneas de abastecimiento de forma tan agresiva. Esto no es una moda de consumo, es un pilar estructural indispensable en el desarrollo de nuevos productos para el cuidado de la piel. Pasemos a la sección 2, química y eficacia. Vamos a analizar la ciencia real detrás del activo. Para comprender realmente esta demanda masiva, tenemos que ponernos un poco técnicos y ver el perfil de este ingrediente desde la óptica de la dermatología clínica. Las propiedades de la baba de caracol definitivamente no son un mito de marketing, son el resultado directo de una formulación química natural que es sumamente compleja y bioactiva. Si desglosamos su composición exacta, encontramos 3 pilares fundamentales. Primero, la alantoína, un proliferante celular natural que básicamente limpia el tejido necrótico y acelera la regeneración de la piel. Segundo, el ácido hialurónico, que aporta una higroscopicidad brutal, atrayendo agua para fortalecer la barrera del estrato córneo. Y tercero, el ácido glicólico, que nos da esa exfoliación enzimática suave, barriendo las células dañadas para preparar el terreno al tejido sano. Y por supuesto, la evidencia empírica respalda toda esta química. Si miramos los datos de eficacia del estudio clínico Armonía, que se realizó durante 28 días de aplicación continua, los resultados son, la verdad, contundentes. Documentaron una reducción del 44% en el área superficial total de las arrugas y una disminución del 33% en la cantidad de las mismas. Además de eso, mostró un efecto despigmentante clarísimo, bajando el índice de melanina en un 21%. Y desde el punto de vista farmacocinético, su pico de hidratación se mantiene hasta 4 horas después de haberlo aplicado. Es impresionante. Ahora, lo que realmente me parece fascinante de esta diapositiva es cómo se categoriza esta materia prima internamente. Tenemos por un lado la mucina estándar, que ya sabemos que es excelente para hidratación y reparación general, pero el mercado, siempre buscando innovar, introdujo la mucina de caracol negro. Básicamente, al alimentar estos animales con dietas exclusivas de plantas negras, generan una mucina con un rendimiento muchísimo más alto en concentración de antioxidantes. Esto literalmente abre todo un nuevo nivel para las formulaciones premium. Cambiemos un poco de marcha. Sección 3. Los desafíos de la cadena de suministro y ese gran cuello de botella operativo. Todo este éxito comercial trae consigo un desafío logístico enorme que le pega directo a las estructuras de costos operativos cuando intentas escalar la producción. En números crudos, y para que se den una idea, se necesitan entre 100 y 200 caracoles para producir apenas unos 80 a 100 gramos de materia prima cosmética pura. Y no solo eso, estos animales tienen que ser alimentados durante meses antes de hacer la primera recolección. Este rendimiento tan pero tan bajo genera una presión logística y financiera enorme, lo que obviamente termina afectando el precio final del activo en el mercado. Y claro, esta misma presión financiera es la que ha llevado a diferencias radicales en los métodos de extracción. Por un lado, vemos una extracción mecánica industrial que suele usar soluciones ácidas para obligar al caracol a secretar como mecanismo de defensa. Esto reduce la esperanza de vida del animal de 8 años a solo un par de meses. Pero por otro lado, tenemos verdaderas innovaciones, como la del italiano Simon Stampo. Él creó una máquina de bienestar que utiliza un rocío estimulante que fomenta la secreción a través del placer, conservando intacta la salud y la vida del animal. El punto crucial aquí,
Y presten atención porque esto es vital para cualquier operación. No es solo un tema moral, es estrictamente operativo y de control de calidad. Cuando sometes a los caracoles a un estrés industrial severo, la química misma de su mucina cambia por completo. Se convierte literalmente en un irritante para la piel humana, causando brotes de acné y enrojecimiento. O sea, para cualquier marca, ignorar de dónde y cómo se extrae su materia prima representa un riesgo de reputación masivo y es garantía de un fracaso rotundo en los controles de calidad B2B. Y eso nos lleva a la sección 4, innovación biotecnológica y el salto hacia las alternativas sintéticas. Precisamente por estos inmensos dilemas logísticos y de calidad que acabamos de ver, la industria está pivotando fuertemente hacia soluciones de alta tecnología. Estamos entrando de lleno en la era de los péptidos bioinspirados. Y esto ilustra de manera brillante por qué replicar la mucina en laboratorios ofrece ventajas operativas que simplemente no tienen comparación. Te otorga de inmediato una certificación 100% vegana y elimina el factor animal. Pero hablando estrictamente de negocios, te garantiza una estandarización exacta de los lotes. La consistencia química ya no depende de qué comió el caracol o qué tan estresado estaba. Esto reduce drásticamente los costos logísticos y de infraestructura a largo plazo. Además, la precisión molecular que ofrece esta biotecnología está atrayendo inversiones masivas desde el sector médico, no solo del cosmético. Hoy en día ya se está utilizando para desarrollar adhesivos quirúrgicos, tratamientos para úlceras severas e incluso en sistemas avanzados de drug delivery, mejorando cómo se administran y absorben los medicamentos en el cuerpo. Esto valida con creces el enorme potencial y la superioridad de esta formulación sintética. Pasemos a ver cómo se construye esto estratégicamente. Sección 5. Estrategia de benchmarking y formulación. Si analizamos a los líderes del sector, obtenemos un mapa muy claro de cómo formular y posicionar este ingrediente para que sea un éxito rotundo. En el mercado competitivo actual vemos tres enfoques dominantes. COSRX, por ejemplo, es el gigante del volumen. Su éxito mundial radica en una pureza minimalista, ofreciendo hasta un 96% de concentración de mucina. Luego tenemos a Benton, que ataca un nicho muchísimo más técnico, creando una sinergia increíble al cruzar la mucina con veneno de abeja. Y por supuesto Beauty of Joseon, que capitaliza magistralmente la herencia cultural al combinar este activo con rituales milenarios a base de ginseng. Lo que todo esto nos demuestra es que la mucina casi nunca trabaja sola en las formulaciones más exitosas del mercado. Las oportunidades más rentables para los fabricantes están en crear estas combinaciones estratégicas. Por ejemplo, mezclarla con niacinamida ataca de frente los problemas de pigmentación. Formularla junto al ginseng te da una estructura de elasticidad profunda, y esa mezcla técnica con veneno de abeja básicamente engaña a la piel para disparar una producción rápida de colágeno, creando un escudo antienvejecimiento brutalmente efectivo. Y finalmente, llegamos a la sección 6, conclusión y el retorno de inversión. Consolidando todo este análisis, se preguntarán, ¿por qué es tan crítica esta información para el desarrollo de sus futuras líneas de productos? Porque asegurar esa transición estratégica desde una extracción natural que es súper frágil hacia una síntesis de laboratorio completamente predecible es la jugada comercial definitiva. El retorno de inversión es innegable. No solo mitigas de raíz los riesgos de supply chain management y los dolores de cabeza de control de calidad, sino que garantizas un suministro continuo e ininterrumpido en un mercado B2B que no perdona errores. Y esto nos deja con una reflexión bastante profunda para toda la industria. Con esta demanda que no para de crecer año tras año, ¿es realmente sostenible depender de la extracción animal para abastecer a un mercado global? ¿O estamos presenciando en tiempo real el momento exacto en que la biotecnología toma el control absoluto del futuro de la dermatología clínica? Gracias por acompañarnos en este profundo análisis estructurado. Si quieren entender con esta misma claridad el impacto de otras materias primas clave en la cosmética, asegúrense de suscribirse al canal para no perderse nuestro próximo informe estratégico. Hasta la próxima. Tenemos contenido exclusivo sin filtro para los profesionales que estén en la membresía. Así que les dejamos el enlace para que te des de alta y empieces a recibir de forma inmediata todas las tendencias, todas las novedades exclusivas de